Ahora, también hay que entender de que gran parte de la infraestructura nacional en el Perú, casi toda, data de la época de Leguía, del año 30, donde los vehículos circulaban pues a 30 por hora seguramente, ¿no? En aquella época. En el 50 hubo otro trabajo importante en el tema vial, pero sin embargo gran parte de los trazos de la red vial nacional básicamente se sujetan a 50 años aproximadamente. Y evidentemente en estas épocas en las cuales los vehículos pueden desarrollar mejores potencias y velocidades, los trazos pueden ser modificados tranquilamente para poder mejorar justamente los niveles de eficiencia de la carretera. Y en ese sentido, Provías Nacional se encarga de evaluar estas propuestas del contratista y en función a eso aprobarlas, de encontrar la ingeniería adecuada. Bien, gracias, ingeniero Plasencia. Congresista Juan Carlos Seguren. Gracias, presidenta. Presidenta, muy brevemente, solicitándole al señor Plasencia precisión también en las respuestas. ¿Existió alguna irregularidad en la excepción del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil del ciclo del proyecto del SNIP, en su criterio? Le comento, sí, a través de su presidenta, ¿no? Le comento de que la prefactibilidad y la factibilidad se cumplieron rigurosamente los parámetros establecidos en el SNIP. Posteriormente, cuando hemos terminado el estudio de factibilidad, se propuso, en todo caso, se exoneró al proyecto del SNIP, ¿no? Pero toda la información técnica que hemos desarrollado nosotros durante el estudio se ceñía estrictamente al SNIP. No escapamos nosotros a eso. Inclusive los términos de referencia del estudio de factibilidad fueron aprobados por el MEF, bajo el esquema del SNIP. Si posteriormente se exoneró al proyecto, era porque el gobierno anterior tenía la prioridad de poder hacer una vinculación con Brasil, ¿no? Y la explicación que tuvo, perdón, congresista, que se tuvo en aquella época fue que la prioridad era vincular al Perú con la octava economía del mundo, a la cual siempre el Perú había vivido de espaldas, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, tuvo una decisión el gobierno de aquella época de exonerarlo del SNIP. La pregunta era si, a criterio suyo, ha habido alguna irregularidad en todo el proceso, vinculado a la exoneración del SNIP y los pasos previos a ello. No, congresista, no conozco ninguna irregularidad. Gracias. Una segunda pregunta. Durante el 2004, usted emitió el memorándum 1395-2004, que aprobaba el objeto del contrato de estudio número 426-2003, referente al estudio de factibilidad de la interconexión vial Iñapari-Puerto Marítimo del Sur. El memorándum y los términos de referencia de dicho contrato referente al estudio de factibilidad de la Interoceánica Sur se sujetaron a la normatividad vigente en ese momento. Ingeniero Plasencia. A través suyo, presidenta, responde a la pregunta del congresista. Sí, congresista, se ciñó estrictamente a la normatividad vigente del SNIP en aquella época. Gracias. El proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur fue concesionado por Proinversión sobre la base de un presupuesto referencial del estudio de preinversión determinado en 810 millones de dólares. En su condición de funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puede decirnos que en ese momento que estaba convencido, si en ese momento estaba convencido que el costo del proyecto era los 810 millones, ¿por qué circunstancias que usted cree que hoy el proyecto cuesta más? ¿Qué variables cambiaron? ¿Es frecuente que esto ocurra en proyectos de inversión similar? Ingeniero Plasencia. El nivel de información que trabajamos en aquella época, congresista, fue el nivel de factibilidad. Y la información de una factibilidad evidentemente no es igual a la de un estudio definitivo, es mucho más dispersa, porque la densidad de ensayos de laboratorio y la densidad de información en un estudio de factibilidad evidentemente es mucho mayor que una factibilidad. Por lo tanto, en un estudio definitivo tendremos un mayor acercamiento al costo probable de la obra, sin que esto sea determinante, como lo dije hace un rato, sino que nos acercamos un poco a la realidad. Evidentemente, la factibilidad tiene un nivel mucho menor de desarrollo de la información, pero sin embargo, para efectos de poder evaluar si el proyecto económicamente es rentable, sirve esa información y continuar con el siguiente ciclo del proyecto, ¿no? No es que yo haya estado convencido de que el proyecto costaba 800 millones de dólares. O sea, lo que yo estaba convencido de que la información técnica era suficiente para poder aprobarla, ¿no? Y continuar con el siguiente nivel de inversión. Eso era básicamente, congresista. Finalmente, presidenta, el costo de la obra, sabemos hoy que las cifras son significativamente mayores.
En su momento se hablaba que estaba sobrevalorada, hoy resulta que estaba subvaluada. ¿Cuáles son los elementos que a su juicio han sido determinantes para este mayor costo? Ingeniero Plasencia, a través de la mesa. A través suyo, congresista. Definitivamente el Perú es un país accidentado, sumamente complicado geográficamente. La infraestructura en el Perú es muy cara en general. Y evidentemente los niveles de información en los estudios resultan muchas veces insuficientes para poder determinar un costo adecuado de las obras en general. Porque resulta de que, como le decía hace un rato, gran parte de la red vial nacional ha sido construida desde la época de Leguía y todavía siguen vigentes esos trazos, en los cuales no se había ni siquiera medido cómo eran los taludes en aquella época. El conocimiento técnico de la naturaleza era diferente a lo que tenemos ahorita. La información gráfica que tenemos ahorita, por ejemplo, con satélite para poder evaluar terrenos, no había en esa época. Y gran parte de esas obras han sido desarrolladas o ejecutadas por empresas o entidades que no tenían mayor conocimiento técnico más que unir un punto A con un punto B. Y hemos mantenido inclusive esos trazos. Y evidentemente esos trazos presentaban deficiencias de muchos aspectos, tanto en la información de estudios, en los taludes, como en la información del soporte de la carretera. Porque en algunos casos ha habido rellenos que era basura, pero el estudio no podía detectarlo porque el estudio solamente considera una excavación de 1,50 m, y se ha encontrado, en algunas obras del Perú, se ha encontrado que la basura se encontraba a 4 u 8 metros. Entonces no podíamos determinar dónde había basura, ¿no? Las carreteras, principalmente las carreteras no pavimentadas, nunca han sido mantenidas, o muy poco. Y de esa forma el monte, ¿no?, o la maleza, crece rápidamente en la selva, sobre todo, y tapa las quebradas. Entonces, cuando uno viene y desbroza el terreno, encuentra que hay quebradas nuevas que no estaban consideradas en el proyecto, ¿no? El tiempo que se da para los proyectos son de 6 o 7 meses u 8 meses, cuando en realidad en algunos casos debería darse un año y medio aproximadamente. Entonces, hay una serie de aspectos que evidentemente atentan contra la calidad de un estudio y que evidentemente se ve reflejado en la obra. Es por eso que le digo de que gran parte de las obras nacionales han visto, digamos, incrementados sus costos con relación al estudio definitivo con el cual concursaron originalmente, ¿no? Entonces ustedes pueden pedirle a Provías Nacional un historial de los adicionales de obra en el Perú y encontrarán seguramente de que estamos en el orden de 30% aproximadamente de adicionales. Y esta obra, siendo más o menos en el mismo territorio, bajo las mismas condiciones, no creo que escape justamente a un comportamiento histórico de las obras en el Perú. Bien. Presidenta, para terminar, en consecuencia, según lo señalado por el doctor Plasencia, por el señor Plasencia, los promedios de obras similares se ajustan a el incremento de costos adicionales de la interoceánica. ¿Está dentro de esos promedios? Bueno, yo considero que están en esos promedios, aproximadamente. Bien. Plasencia, congresista Juvenal Silva. Gracias, Presidenta. Ingeniero, el presupuesto inicial estimado a nivel de factibilidad consideró la ejecución de la obra bajo la modalidad de obra pública o de concesión. ¿Cuál es el nivel de promedio de variación histórica entre el estudio de factibilidad y el monto resultante en la ejecución final de las obras? Gracias. Ingeniero Plasencia. Gracias, Presidenta. El desarrollo de este proyecto ha sido bajo el esquema de obra pública. El hecho de ponerlo ya en una concesión es otro parámetro, totalmente diferente. Porque la obra pública, como ustedes lo han visto muchas veces, ejecutamos la obra y muchas veces nos olvidamos de ella hasta dentro de 10 años aproximadamente, ¿no? En este caso de concesión vial, aparte de la construcción de la vía como tal, la carretera cumple una serie de servicios complementarios para beneficio del usuario, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento vial ya es un aspecto que se asegura durante una concesión vial durante 25 años. El otro aspecto que se da es un servicio, por ejemplo, de teléfonos para poder comunicar acerca de algunos eventos que suceden en la vía y se pueda auxiliar. El hecho de contar con ambulancias para poder socorrer a quienes puedan sufrir un accidente también significa otro aspecto, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, quien ejecute la obra sea una concesión y no un constructor significa otro costo, porque el concesionario pasa a ser básicamente una especie de gerente de proyectos que lo que hace básicamente es administrar la infraestructura. En este caso contrata a un contratista, contrata a un operador y contrata, en fin, varios digamos, servicios que requiere la vía.
Entonces, eso evidentemente